palabra de Dios es eterna, hermano. Esta palabra que fue para los israelitas en el año aproximadamente 430, es tan vigente para nosotros hoy, pero tan vigente. ¿Tú crees que el libro de Malaquías tenía algo que decirle a aquellos israelitas? ¿Tú crees que el libro de Malaquías tiene algo que decirte hoy a ti algo? La Biblia es actual, hermano. Siempre es actual. La Biblia, la palabra de Dios, es eterna. Hace rato cantábamos y decíamos, quiero decirte cuánto te amo. Pero la realidad, hermano, es que nuestro amor es muy deficiente. Amamos al Señor, pero no lo amamos como lo deberíamos de amar. Pero ¿sabe qué? Las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, hablan, y a lo mejor el canto podría voltearse y decirnos Dios a través de su palabra, quiero decirte cuánto te amo. Porque aún siendo merecedores del castigo eterno, hermano, Dios nos amó. Algo que esos israelitas no comprendían y que muchas veces nosotros no comprendemos, o no entendemos o no queremos entender. A esto que vamos a estar meditando es base, hermano, para que tú entiendas estos versículos, pero también para que entiendas todo el libro y para que también entiendas toda la Biblia. Cuando nosotros, hermano, empezamos a creer que nos merecemos lo que Dios nos da, hay un verdadero problema ahí, hermano. Y no lo decimos así, no lo decimos con palabras, pero lo decimos con acciones. Es que me molesta lo que me sucedió, me molesta lo que me pasó, me molesta por qué me tratan así a mí. ¿Sabes qué estás diciendo? Yo no me merezco eso que está pasando. Yo no me merezco que mi esposo sea como es, que mi esposa sea como es, que mis hijos sean como son, que en la iglesia sean como son, que en mi trabajo me traten así, que en mi casa me traten así. Cuando tú estás diciendo eso, hermano, tú estás diciendo que tú no te mereces eso, que tú te mereces algo mejor. Y no te estás dando cuenta, hermano, que tú tienes muchísimo más de lo que te mereces en una manera positiva. Muchísimo más, hermano. Esto que te estoy diciendo yo, hermano, les pasó a los israelitas de esta época. Ellos ya tenían más o menos unos 100 años de que habían salido del exilio y estaban ya en Jerusalén. Sin embargo, todavía estaban bajo el dominio del imperio persa. Ahora, aunado a esto, hermano, la nación estaba experimentando pobreza, sequías, adversidad y una economía deplorable. Pero eso no era lo peor, hermano. Lo peor era su estado espiritual en el que se encontraban. Eso era lo peor que ellos estaban viviendo. Entonces de ahí se desprende esta profecía de Malaquías al pueblo de Israel. Y vamos a ver ahí en el versículo 1, algo que es importante. Cada palabra que se menciona en la Escritura es importante, hermano. Amén. Entonces, dice ahí profecía de la palabra de quién, hermano. Ahora, fíjese lo que dice ahí, contra, no, ahí no dice para Israel. Ahí dice contra Israel. Dios, hermano, va a empezar a tratar alguna serie de temas y los va a reprender en cuanto a su vida familiar, en cuanto a su vida del uso del dinero, en cuanto a su relación con Él, en cuanto a su actitud para con los demás, en cuanto a su actitud hacia el ministerio, específicamente hablando de los sacerdotes, y de su motivación en el servicio. Entonces, hermano, este pueblo, hermano, estaba viviendo situaciones muy actuales. Yo les comentaba, cuando nosotros creemos que nos merecemos, hermano, las cosas, tú ya no estás hablando, tú sabes que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Amén. Pero cuando tú estás en desacuerdo en el trato que tienes o en lo que estás viviendo o en lo que estás pasando, tú ya no estás hablando de misericordia. ¿Sabes de qué estás hablando? De justicia. Porque cuando tú crees que te mereces algo, tú en tu mente, en tu corazón, a lo mejor no lo dices, pero dices, esto no es justo. Ah, entonces tú quieres justicia.
Si tú estás diciendo que eso no es justo, ¿qué es lo que estás pidiendo, hermano? Justicia, ¿no? Y si Dios te diera justicia, ¿qué pasaría, hermano? Somos fulminados inmediatamente. Inmediatamente. Amén, hermanos. Mire, esta enseñanza, para hacerla un poquito más clara, yo la dividí en 3 puntos. El primer punto, sí, está en el versículo 2, ahorita lo vamos a ver, y yo puse, el título es La fuente del amor de Dios por Israel. En los versículos 3 y 4, el segundo punto es el abandono de Dios para Edom. Y en el versículo 5, la alabanza de la gloria de su gracia de nuestro Señor. Amén, hermanos. Entonces vamos ahí al versículo 2. Y dice ahí: yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? Hermano, esa pregunta tiene mucho de trasfondo, muchísimo. Dice, y Dios le responde así: ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Ahora, ¿por qué Dios le responde de esta manera? ¿Por qué Dios le dice, ¿qué no eran hermanos? Lo que Dios está tratando de hacer con esta pregunta es que los israelitas, hermano, entren en razón. Porque estos israelitas, hermano, aparte de tanto pecado que tenían, ya viéndolo en esa pregunta que ellos formulan de que ¿en qué nos amaste?, ellos habían perdido el temor a Dios, ellos habían perdido la reverencia por Dios, ellos también, hermano, mostraban incredulidad y mostraban hipocresía. Pero aparte de todo esto, hermanos, ellos estaban mostrando un resentimiento en contra de Dios. ¿Se puede imaginar esto? Ellos estaban resentidos con Dios. Mire, te voy a poner un ejemplo. Imagínate, hermano, que por una de esas se te olvidó el aniversario de bodas. Y tu mujer, tu esposa, hermano, ya te había preparado todo y pues tú llegaste tarde y se te fue, y al otro día, ese día no va a explotar, no va a ser quema de almas ni de nada. Al otro día, ¿cómo te va a ir, hermano? ¿No vas a notar cierto resentimiento de tu esposa hacia ti? Bueno, no, pues aquellos que sienten, bueno, que son humanos, pues, que de repente hay unos sentimientos así como de resentimiento de, no te acordaste. Y yo preparé esto, y yo hice esto, y yo hice aquello. ¿No va a haber cierto resentimiento, hermana, de parte de ti para tu esposo? Porque tú preparaste todo y preparaste todo el día. E hiciste planes. Ahora, ellos, hermano, lo increíble es que ellos se sentían así. Ellos se sentían ofendidos por Dios. Ahora, ¿por qué ellos se sentían a disgusto con Dios? Incluso ellos muestran hostilidad en la pregunta, ¿sí? Ellos muestran insensibilidad hacia el amor de Dios. ¿Por qué ellos se sentían así? Bueno, porque a través de todos los profetas, Dios había dicho que en cuanto ellos restauraran el templo y se restauraran los muros, ¿quién iba a llegar, hermano? Iba a llegar el Mesías. Entonces habían pasado ya 100 años aproximadamente y ellos no veían nada. Y decían, oye, tú nos dijiste, nosotros tuvimos que edificar con una mano edificando y con la otra en la espada porque tuvimos muchos enemigos. Fue muy difícil el trayecto de estar construyendo y de que nos dejaran salir del exilio e incluso se paró la obra porque nuestros enemigos fueron y hablaron con el rey y el rey nos mandó una carta diciendo que teníamos que parar la obra. ¿Qué te pasa? Tú nos prometiste algo. ¿Ellos cómo se sentían, hermano? Ellos se sentían que tenían, escucha esto, tenían el derecho de reclamarle a Dios. Porque ellos se sentían que merecían, si ellos habían puesto tanto empeño, ellos merecían que el Mesías llegara. ¿Se está dando cuenta de las cosas, hermano? Ellos creían que ellos merecían eso. Ahora, aunado a eso, lo que ya les comenté, había pobreza, sequías y estaba el país, como decimos en México, patas para arriba.
Entonces era un ambiente muy nublado, donde no se veía una luz de esperanza. Pero Dios, a través de este libro, hermano, y a través de preguntas que Él mismo les formula, Él les va a hacer entender que lo que ellos están pasando, hermano, es la consecuencia lógica de su descuido espiritual, hermano. La culpa no es de Dios. La culpa es de ellos. ¿Por qué? Porque una vez que ellos perdieron la esperanza y se volvieron incrédulos en las promesas que Dios les había hecho, ellos empezaron a pecar aún más y aún más. Yo te voy a decir una cosa, hermano, y esto yo creo que nos ha pasado absolutamente a todos. Tú estás viviendo y tratando de vivir en santidad. Y por una cosa o por otra, hermano, pecas. ¿No viene un estado como de desánimo en ti? Y entonces pecas y el siguiente pecado, ya tú dices, bueno, si de todos modos ya pequé, ya le fallé a Dios, pues se te hace ya más fácil el segundo pecado, por decirlo de una manera, hacerlo. Lo haces más sin dolo que el primero, porque según tú te estabas esforzando. Y después vas pecado tras pecado tras pecado hasta que te empiezas a enfriar. Te empiezas a enfriar. Después ya no quieres leer. Después ya no quieres orar. Después ya no quieres venir. Después ya no quieres tener comunión con tus hermanos porque te van a preguntar. A todos nos ha pasado, hermanos, ¿eh? A todos absolutamente. A todos nos ha pasado eso. Bueno, estos israelitas, hermano, fueron una y otra y otra y otra vez, pecado tras pecado, pecado tras pecado, pecado tras pecado, hermano. Mire, dice ahí mismo en el verso 2, dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Fíjese, ahora fíjese lo que Dios hizo. Vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo 7. Y este texto lo hemos leído en varias ocasiones. Pero a los israelitas, a los israelitas de ese tiempo y al nuevo Israel de ahorita, se nos olvida mucho esto, hermano. Y es necesario que una y otra vez lo estemos recordando. Capítulo 7 de Deuteronomio, verso 7. Amén, hermano. Dice ahí, no por ser vosotros más que todos los pueblos. ¿Qué dice ahí, hermano? Os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros, ¿cómo éramos nosotros, hermano? Éramos los más insignificantes. Entonces no empecemos a reclamar derechos, hermano. Y cuando nos empiecen a pasar las cosas, no empecemos a ver como si las cosas no nos mereciéramos eso que estamos pasando. Ay, ¿por qué tuve estos hijos así? ¿Por qué, hermano? ¿En serio? ¿Tú crees que no te merecerías algo peor? Sigue diciendo ahí el 8. ¿Por qué? ¿Por qué Dios escogió a Israel? Sino por cuanto Jehová, ¿qué, hermano? Os amó. ¿Y qué quiso, hermano? Él quiso, hermano. Algo que tenemos que tener entendido es que Él quiso. Hermano, Él quiso tener misericordia de ti. Él no está obligado a tener misericordia de ti, hermano. Él quiso. Cuando tú veas, hermano, en el momento que tú veas como una obligación de Dios que tenga misericordia de ti, hermano, igual, ya no estás pensando en misericordia, ya no estás pensando en gracia. Estás pensando en justicia. Y cuando nosotros pedimos justicia tenemos que tener cuidado. Dice, el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano, ¿qué, hermano? Y os ha rescatado ¿de qué, hermano? ¿De la mano de quién? ¿A cuántos de nosotros Dios nos sacó del mundo? Nosotros éramos por naturaleza hijos ¿de qué, hermano? De ira. Hijos del diablo, hermano. Tú eras un hijo del diablo. Yo era un hijo del diablo.
Y algunos todavía lamentablemente son. Pero hoy es el tiempo, hermano, arrepiéntete. Todavía hay tiempo. Si estás vivo, a ver, fíjate si estás vivo. Si estás vivo, todavía hay tiempo, hermano. Todavía hay tiempo, amén. Entonces, este amor, hermano, era un amor incondicional de Dios para Israel. Ahora, de hecho, hermano, déjame decirte algo. De hecho, el amor es incondicional, ¿eh? Porque en el momento, hermano, que tú pones condiciones, ¿sabes que ya no es amor? Es un negocio. Tú me das, yo te doy. Tú cedes, yo cedo. Por eso muchos matrimonios no tienen un matrimonio, tienen un bonito negocio, o entre comillas bonito. Por eso, hermano, porque el amor en sí es incondicional. Y cuando tú ves, valga de paso decirlo, cuando tú ves el matrimonio como del que tú cedes, si tú cedes, entonces yo cedo. Si tú haces esto, entonces yo hago eso también. Eso ya no es amor incondicional, hermano. Eso es un buen negocio que tú estás haciendo. Tú quieres obtener algo de esa persona. Así sea tu esposo, hermano. Así sean tus hijos. Tú estás negociando con ellos. Y Dios no negoció con Israel. Dios los amó incondicionalmente porque Él quiso amarlos. Ahora, ¿qué hizo Dios además de eso por Israel? Ezequiel capítulo 16. Vaya conmigo a Ezequiel. ¿Qué tienes, hermano? ¿Un matrimonio o un negocio en tu casa? No me digas. No queremos saber. Tú examínalo. Pero a veces tenemos un comercio ahí. Israel pensaba eso, hermano. Israel decía, es que muchos años, 100 años te trajimos buenas ofrendas, te trajimos buenos sacrificios, hicimos lo que tú nos pediste y no nos has pagado. Déjame decirte algo, hermano. Dios no es deudor de nadie. Dios no te debe nada. Él con tu exaltación o sin tu exaltación, Él es glorioso. Si tú lo alabas o no lo alabas, hermano, es algo tuyo. Es un beneficio para ti. Pero Dios, hermano, siempre recibe toda la gloria, toda la honra. Capítulo 16 de Ezequiel, versos del 1 al 6. Dice, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén que, hermano, sus abominaciones y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Y le está diciendo su origen. ¿Tu origen? Tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo. ¿Y tu madre qué? Etea. El 4 dice, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas limpias, para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Eso es lo que se hacía, el proceso que se hacía cuando nacía un niño. Ahora fíjese lo que dice el 5. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto. Hermano, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto. Te lo estoy diciendo a ti, hermano, porque Dios no lo dice a ti. No hubo alguien que se compadeciese de ti. No iba a haber nadie que se compadeciese de ti. Teniendo de ti, ¿qué, hermano? Sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo. Dice, con menosprecio de tu vida, en el día que naciste. Y fíjese lo que dice el 6. Y yo pasé junto a ti. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué te hizo a ti el Señor, hermano? Pasó junto a ti y te vio sucio en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dijo, ¿qué te dijo, hermano? Vive. Sí, te dije, cuando tú estabas en tus sangres, ¿qué te dijo Dios? Cuando estabas en tus sangres, hermano. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué te dijo Dios? Vive. Te dio vida, hermano, aun cuando estábamos muertos. Amén, hermano. Entonces, así vemos, hermano, cómo este pueblo desciende de Abraham
Y dice ahí en Josué capítulo 24, verso 2, no lo busque, pero él dice que era un adorador y servidor de dioses extraños. Qué bueno tenía Israel para que los escogiesen, hermano. Ahora, hermano, mire. Isaac, Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Ahora vea esto. Jacob y Esaú, ¿sí, hermano? ¿Mismo padre, hermano? ¿Misma madre? ¿Mismo abuelo? ¿Misma abuela? ¿Mismo lugar de nacimiento? ¿País, estado, municipio? ¿Sí, hermano? ¿Mismo día de nacimiento, verdad? ¿Mismo vientre? ¿Sí, hermano? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La misericordia y el amor de Dios sobre Jacob. Eso es lo que marca la diferencia, hermano. Mire, vaya conmigo a Romanos capítulo 9. ¿Por qué tú y por qué no tu vecino? Pero tu vecino tiene una carrera y es muy bueno para hablar, hermano. De hecho, tiene un carro mejor que el tuyo. Y de hecho, es más sociable que tú. A lo mejor es más guapo y más bonita que tú. ¿Por qué tú, hermano? ¿Por qué tú, hermana? Porque tú tienes lo que él no tiene. La misericordia de Dios y la gracia de Dios sobre de ti. Y así lo tienes todo, hermano. Lo tienes todo. 9:10 de Romanos. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún, ¿qué, hermano? No habíamos hecho nada. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios conforme a la elección, ¿qué, hermano? No por las obras, sino por el que llama. O sea, tú no hiciste nada. Todo el mérito, ¿de quién es, hermano? Es de Dios. Amén, hermano. El 12, se le dijo, el mayor servirá al menor, hablando de Jacob y Esaú, como está escrito, a Jacob amé, que es lo que estamos viendo, mas a Esaú, ¿qué? Aborrecí. Y dice, ¿qué pues diremos? Ahora, ¿que hay injusticia en Dios, hermano? A ver si eran del mismo padre, de la misma madre, y todos tenían en común, eran gemelos. Ellos eran gemelos. ¿Por qué uno sí y el otro no? Porque Dios quiso a Jacob. Y sigue diciendo ahí. Dice, pues Moisés dice, ¿tendré misericordia? ¿De quién, hermano? Dice, y me compadeceré de qué, hermano. Dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino que, hermano, sino del que Dios tiene misericordia. Ahora, hermano, así esta labor que tenía el profeta, hermano, era de abrirle los ojos al pueblo y mostrarles, hermano, que ese amor que Dios sentía por ellos era razón suficiente para que ellos cayeran postrados delante de él para alabarle y para adorarle. Dios iba a cumplir sus promesas. Él iba a enviar al Mesías y de hecho lo cumplió. Pero en el tiempo de él, no en el tiempo de ellos. ¿Sí, hermanos? Dios hace todo lo que él quiere en el tiempo de él y Dios no corre prisas, hermano. Nosotros sí. Nosotros siempre estamos mirando el reloj. Ahorita yo estoy mirando el reloj porque necesito ver cuánto tiempo más tengo para esta enseñanza. Pero Dios no es así. Él se toma su tiempo. Y el tiempo de Dios, hermano, es perfecto. Es perfecto. Así que si Dios va a salvar a alguien de tu familia, hermano, va a ser en el tiempo perfecto de Dios. Pero a esto, hermano, esta verdad, a los israelitas les causaba enojo. Por eso ellos tenían esta actitud para con Dios, de decir, bueno, ¿en qué nos amaste? Si no nos has hecho ningún bien. Eso era lo que ellos querían decir. Ellos acusaban a Dios, fíjese, hermano, la gravedad, de mentiroso. Porque decían, no, tú no nos amaste. Dios les está diciendo que les ama y ellos dicen, no. Y cuando les dicen no, ¿qué le están diciendo a Dios? Eres un mentiroso. Ellos decían que Dios era un corrupto. Porque ellos decían,
¿Cómo a los que no te conocen y los que no se esfuerzan, a ellos cómo les va bien? Bienaventurados son ellos. ¿Qué le están diciendo a Dios? Tú te complaces con la maldad y es mejor ser un corrupto que un dedicado a ti. ¿Sí se dan cuenta de la intensidad de lo que esta gente está diciendo, hermano? Pero ¿sabe cuál es lo triste? Que muchas veces nosotros tomamos exactamente la misma actitud, hermano. La misma actitud. Regrese conmigo a Malaquías. Era en el tiempo de Dios, hermano. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. El abandono de Dios por Edom, ahí en el versículo 3 y 4. Dice, y a Jacob amé, dice la última parte del 2, dice, y a Esaú, ¿qué hermano? Aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán, ¿y qué dice? Y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo con el cual Jehová está indignado para siempre. La versión Dios habla hoy, dice así, nación de eterno enojo del Señor. Nación de eterno enojo del Señor. Entonces, el segundo argumento que Dios les da para hacer entrar en razón a estos israelitas es que Él ha aborrecido a Edom. Ahora, ¿será válido este argumento? Claro que sí. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ambas naciones, hermano, hicieron iniquidad delante de Dios. Ambas naciones desafiaron a Dios. Ambos, hermano, Jacob y Esaú, Israel y Edom, tenían, escucha esto, hermanos, ellos tenían todos los méritos para ser aborrecidos eternamente por un Dios santo que aborrece el pecado. Ellos tenían todos los méritos, hermano, pero para ser aborrecidos y para ser destruidos. Nosotros hemos hecho y tenemos todos los méritos, hermano, para lo mismo. Ser aborrecidos y ser destruidos, pero ¿sabe cómo? Eternamente. Más ahorita, hermano, más ahora, somos amados eternamente. Eternamente, mire, vaya conmigo al libro de Abdías. Esto ya lo dimos en esta serie. Y no vamos a tomar todo lógicamente. Pero vaya conmigo a Abdías 1. Amén, hermano. Dice ahí, visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho en cuanto a Edom. Ahora, ¿quiénes eran los edomitas, hermano? ¿Sí sabe quiénes eran los edomitas? Descendían, el patriarca era Esaú. Ahí usted lo puede checar ahí en Génesis capítulo 36, verso 1. Ellos vienen de ahí, de Esaú. Amén. Dice, hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón, ¿qué? Ahora, pregunta, hermano. ¿A Israel no lo había cegado su soberbia? ¿No, hermano? Israel era una nación de gente humilde, ¿no, hermano? Amén. Duros de cerviz. Dice, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Pregunta, hermano, ¿Israel llegó a pensar así? Amén, sí llegó a pensar así. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Qué iba a hacer el Señor? De ahí lo iba a derribar el Señor. Ahora pase conmigo al verso 8. Dice, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú.
Dice, y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Amén, hermano, ¿está conmigo? Ahora fíjese, pase conmigo al 13. Dice, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. 14. Tampoco debiste haberle parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. ¿Qué hacían los edomitas, hermano? Cuando el pueblo de Israel fue atacado por los babilonios, ellos consentían y ellos estaban con los babilonios. Ellos eran hermanos, se puede decir hermanos de sangre, porque la nación de Israel viene de Jacob y los edomitas vienen de Esaú. Entonces, ¿qué eran, hermano? Primos hermanos, como diríamos aquí, ¿no? Eran hermanos. Pero ellos, en vez de ayudar a los israelitas, ellos, hermano, incluso ellos mismos los mataban. Mire, vaya conmigo a Salmo 137. Salmo 137. ¿Está conmigo, hermano? Yo sé que hay cansancio, hermano, yo también. Pero pidamos que el Señor nos fortalezca, amén, y que estemos atentos a su palabra. 137, 7. Dice ahí la palabra del Señor. ¿Está conmigo? Amén. Dice, dice Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén. Cuando decían, ¿qué decía Edom? ¿Qué le decía a los babilonios? Arrasadla hasta los cimientos. ¿Qué quería Edom para Israel? Destruirlos, hermano. A pesar de que Esaú y Jacob se reconciliaron, hermano, entre sus descendientes siempre hubo guerra. Entre sus descendientes nunca se reconciliaron, hermano. Siempre estuvieron como enemigos. Pregunta entonces, hermano, ¿cuál de los dos merecía la misericordia de Dios? ¿Cuál de los dos? Ahora, ponte a pensar de aquel que de repente tú te espantas. Ay, es que es un adúltero. Ay, es que esa mujer ha andado con muchos hombres y no, yo soy de mi casa. Es que ese hombre no deja el gasto, es un borracho y yo llevo el gasto. Yo soy responsable. No me digas que no, a veces has pensado así de otra persona. A lo mejor no eso, pero otras cosas sí. ¿Lo ves a él tan malo y tú te ves tan bueno? ¿Sí o no, hermanos? Ahora, ¿qué diferencia hay entre él y tú? ¿Que no los dos merecíamos ser destruidos? Pero el pueblo de Israel en Malaquías se les había olvidado esto, hermanos. Pensaban que todas las naciones eran incircuncisas y todas las naciones estaban bajo la ira de Dios y nosotros somos especiales. Porque nosotros tenemos nuestros ritos religiosos, traemos nuestros sacrificios, damos nuestras ofrendas y damos nuestros diezmos. Entonces, Señor, te exigimos que el Mesías venga. Y como el Mesías no venía, ¿qué creen? Estaban indignadísimos. No tomamos a veces, hermano, tú examínate a ti mismo. Pero a veces nosotros con nuestras actitudes tomamos esa actitud, valga la redundancia, de indignación. Nos indignamos con Dios. Amén, hermanos. Mire, un comentarista dice lo siguiente. En el momento que creemos merecer la misericordia de Dios, ¿sí?, deja de ser misericordia, porque por definición la misericordia es otorgada a alguien que no la merece. Y cuando creemos que la merecemos, deja de ser misericordia y se convierte en justicia. Y si hablamos de justicia, en este caso, ambas naciones merecían ser maldecidos por Dios para siempre. ¿Cuál es la diferencia? Aquí hay un pero Dios eligió amar incondicionalmente al pueblo de Israel.
¿Y sabe qué? Edom iba a ser aborrecido eternamente. Israel iba a ser amado eternamente. Él convirtió su ciudad en desolación. Dios prometió restauración para Israel. Ellos iban a ser abandonados eternamente y para siempre. Al pueblo de Israel le esperaba un futuro glorioso, como a ti. Como a ti, hermano. ¿Me escuchaste, hermano? Si tú eres hijo de Dios, ¿sabes qué te espera? Un futuro glorioso. O sea, no nada más. Aquí hay gente que se desvive por tener un futuro. No, tú, si eres hijo de Dios, vas a tener un futuro glorioso, hermano. Entonces, vemos aquí la insensibilidad del pueblo, vemos la apatía del pueblo, hermano, en vez de tener gozo y gratitud para con Dios. ¿Qué debes de tener tú, hermano, pese a la circunstancia que estés viviendo? Gozo y gratitud, hermano. Hermano, si a ti se te escapa cualquiera de estas dos cosas, preocúpate, hermano. Preocúpate. Si tú empiezas a dejar de ser agradecido para con Dios, vas en declive, hermano. Vas en picada, caída libre. Ten cuidado con esa situación en tu vida, hermano. Ahora, ¿quién iba a hacer posible que este pueblo fuera restaurado? El Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Ellos ponían la mirada en el futuro. El Mesías iba a venir, iba a restaurar todas las cosas. Nosotros ponemos nuestra mirada en el pasado, donde el Mesías ya vino una vez, murió por todos nosotros, cambió nuestros corazones, transformó nuestras mentes, nos ha restaurado y nos está santificando. ¿Cuál es la prueba, hermano, de que tú eres elegido por Dios? Porque de estos versículos, hermano, de estos versículos se desprende esa doctrina, la elección incondicional. ¿Cómo tú sabes que eres un elegido de Dios? Hermano, no hay ningún elegido de Dios aquí, no me preocupen, hermanos. Porque tú estás siendo santificado, hermano. Porque cada día Dios te está santificando por medio de su Espíritu Santo. Porque cada día te das cuenta que lo que antes para ti no era pecado, ahora ya lo detectas como un pecado delante de Dios. El Espíritu Santo te está haciendo más sensible al pecado. Te está haciendo más sensible a escuchar su voz. A lo mejor tú a veces antes hacías una broma y no lo notabas como algo malo, algo perverso. Ahora lo dices y hay un quebrantamiento en ti. Dices, creo que no debía haber dicho eso. Porque antes lo tomabas como una broma. No estoy hablando de un pecado grosero, hermano. De adulterio, de fornicación, de algo, de un detalle que para ti era inofensivo, ahora lo ves como algo pecaminoso. ¿Quién es el que te está diciendo que es algo pecaminoso? El Espíritu Santo, hermano. Es el Espíritu Santo que te está diciendo, eso que tú estás diciendo, eso que tú estás haciendo, no me agrada. No lo vuelvas a hacer. No me agrada. Regrese conmigo a Malaquías. Amén, hermano. Ahí en el verso 5, entramos a nuestro tercer y último punto. Acerca de lo que Dios iba a hacer con Edom, dice esto. ¿Y vuestros ojos qué, hermano? ¿Y qué van a decir? ¿Qué iba a hacer el pueblo? Y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Dios fue engrandecido por esta misericordia que mostró al pueblo más allá de las fronteras, hermano. Mire, aquí estamos. Dios está siendo engrandecido muchísimo más allá de las fronteras de Israel. Estamos de un lado a otro y Dios aquí en nuestro país, por medio de su iglesia, ¿qué está haciendo?
engrandecido. Dios está siendo engrandecido, hermano. Y aunque al diablo no le guste, Dios va a seguir siendo engrandecido. Y aunque nuestra carne a veces se revele por no querer o no querer agradecerle a Dios y engrandecer a Dios, Dios es digno de toda honra y Dios siempre tiene toda honra, toda gloria y toda la alabanza. Amén, hermano. Entonces Dios abandonó a Edom, ¿sí? Por parte de Dios ellos tenían que haber entendido que este desprecio a Edom y este amor por Israel, eso tendría que haberles constreñido, hermano, como dice Pablo, de decir, veníamos de la misma nación, veníamos del mismo lugar y Dios me escogió a mí. Entonces Dios está los está tratando de hacer que razonen, hermano. Por eso la palabra de Dios dice que nos tenemos que, hermano, tenemos que renovar, ¿qué, hermano? Nuestro entendimiento. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1. ¿Quieres saber, hermano? Mire, vamos a hacer un viaje en el tiempo ahorita. Y nos vamos a ir a antes de la creación de todas las cosas, hermano. Nos vamos a ir antes, muchísimo antes de que esta tierra fuera formada. ¿Quieres ir conmigo, hermano? Amén. Ahí en el verso 3, ¿qué estaba pasando antes de que esta tierra fuera formada? Esto, hermano, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿cómo, hermano? Con toda bendición espiritual. ¿Dónde? ¿Dónde te tenía Dios antes de que tú nacieras? Te tenía contemplado ya en la eternidad, en los lugares celestiales. ¿Y sabes qué? Para Él ya estás tú allá también, en el futuro. Amén, hermano. Dice ahí, según nos escogió en Él. ¿Cuándo nos escogió Él, hermano? ¿Cuándo escogió a Israel? ¿Pero para qué te escogió, hermano? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo lo hizo? En amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué, hermano? Para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? ¿Por qué? Porque tú eres extraordinario. Tú eres un fuera de serie. No hay nadie como tú en este mundo. Es más, te ves en el espejo y tú mismo te asombras de ti. ¿Sí, hermano? Por eso dices, wow, Señor, te sacaste la lotería conmigo. Con los demás no sé, pero conmigo sí. ¿Es eso lo que dice aquí, hermanos? Bueno, mire, es que nos da risa lo que estoy diciendo, hermano. Pero a veces con nuestra actitud, hermano, damos a entender eso. No, Señor, en serio, ¿eh? Vamos a poner algo, hermano. Un ejemplo. Cuando Dios te dice que perdones. ¡Auch! ¿Tú te crees más sabio que Dios y más bueno que Dios? Porque Dios aguantó toda tu iniquidad y la llevó en el madero y te la perdonó. Pero tú no puedes aguantar 2 o 3 ofensas. Ya sientes que el mundo se te cae. Y dices, no, ¿cómo lo voy a perdonar? ¿Cómo la voy a perdonar? Ve, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú, hermano? ¿Quién soy yo? Polvo. Eso es lo que somos. Polvo. Sigue diciendo ahí, hermano. En el 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén, hermano. Dice, ¿para qué somos adoptados, hermano? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué tenemos en él, hermano? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según qué, hermano? Las riquezas de su gracia. Tenían que quedar impactados estos israelitas por lo que Dios había hecho. Tenemos nosotros, hermano, que quedar impactados por lo que Dios ha hecho por nosotros. Hermano, Dios escogió, hermano, de entre todos los vasos de ira, todos éramos vasos de ira, hermano.
¿Sí? Todos, sin excepción. Éramos vasos de ira. Y Dios escogió a algunos para mostrar su misericordia y su gracia. Así es que unos reciben misericordia y gracia. Otros reciben justicia. Pero nadie recibe injusticia, hermano. ¿Me entendiste, hermano? Dios escogió a algunos para mostrar su misericordia y su gracia. Otros, ¿sí?, reciben justicia, lo que merecen, ¿sí? Pero nadie va a recibir injusticia de parte de Dios. Los ángeles, cuando Dios nos reciba en gloria, nosotros junto con los ángeles vamos a alabar al Cordero por su gracia y por su misericordia, pero es lo mismo que van a cantar los ángeles y nosotros cuando a los demás sean arrojados al infierno. Vamos a glorificar la justicia de Dios. Amén, hermanos. Mire, déjeme hacerle este último comentario. Nos vamos a una cita y terminamos, hermano. Escucha esto. La elección, hermano, escucha esto por favor, impulsa al creyente a un mayor empeño de rectitud e integridad, lejos de una vida pecaminosa o inclinada, a la presunción por haber sido elegidos. Más bien esa elección, junto con todas las bendiciones, hermano, escuche esto, constituyen el supremo incentivo para una vida caracterizada por un corazón humilde, gozoso y lleno de amor, fuente de una gratitud que santifica. O sea, lo que debe de recibir Dios de parte tuya es gozo, gratitud, y que eso te lleve a que cada día tú te santifiques más y yo me santifique más. Una cita más y nos vamos, Efesios capítulo 2, verso 4. Amén. Pero Dios, diga hermano, pero Dios, tú merecías el infierno, pero Dios, tú merecías el castigo eterno, hermano. Mire, contésteme con un pero Dios. ¿Tú merecías el castigo eterno? ¿Tú merecías ser aborrecido eternamente? ¿Tú merecías el enojo de Dios eternamente? Pero Dios que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué dice ahí? Por gracia, ¿te lo mereces? No. Y juntamente con Él, ¿qué, hermano? Nos resucitó y asimismo nos hizo, ¿qué, hermano? Toda esta avalancha de bendiciones, hermano, son para ti. Si tú estás en Cristo, son para ti. Y si no estás en Cristo, arrepiéntete, cree en el Señor. Pon tu confianza en Él. Dice ahí en el 7, para mostrar, no, en el 6 me quedé. Y si juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de qué, hermano. En su bondad, ¿para con quiénes, hermano? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y esto qué, hermano? No es de nosotros, hermano, que es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Ahora, fíjate lo que eres tú, hermano. ¿Por qué te debes de santificar? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué has sido creado en Cristo Jesús? ¿Cuándo las preparó Dios, hermano? De antemano, ¿para qué, hermano? Para que tú camines y yo camine sobre ellas. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que nos amó, hermano. ¿Por qué te eligió a ti? Porque te amó. Porque te amó, hermano. Vamos a darle gracias a nuestro Señor.